Hola a todos, mi nombre es Micaela Cabrera, soy docente de la primera cátedra de farmacología de la Universidad de Buenos Aires y hoy vamos a tener la clase correspondiente a los fármacos para el tratamiento de la tuberculosis. Como objetivos en esta clase vamos a repasar la estructura de Mycobacterium tuberculosis y la fisiopatogenia de dicha enfermedad. Vamos a clasificar a los fármacos antituberculosos. También vamos a comprender cómo el mecanismo de acción afecta a la estructura de la micobacteria. Es importante que conozcamos su espectro, mecanismos de resistencia. Además vamos a analizar la farmacocinética, los efectos adversos, contraindicaciones e interacciones y también vamos a describir el esquema terapéutico y el manejo de la hepatotoxicidad. Como ya saben, es una enfermedad infectocontagiosa de curso crónico, curable, producida por Mycobacterium tuberculosis, donde la ubicación más frecuente es en el pulmón. Además, es muy importante tener en cuenta que en nuestro país es muy frecuente, constituyendo un grave problema para la salud pública. La enfermedad con un tratamiento adecuado tiene una tasa de curación mayor al 80%. Pese a esto, es considerada la novena causa de mortalidad global. Se estima que en 2017 más de 10 millones de personas contrajeron tuberculosis, y de ellas la mayor carga la sobrellevaron las poblaciones vulnerables, atravesadas por la pobreza, el hacinamiento y la desnutrición. Más del 80% de los casos nuevos diagnosticados fueron de localización pulmonar. Y además, un tercio de las muertes que se produjeron por tuberculosis estuvieron asociadas con el VIH. Por todo esto, es muy importante la prevención y la atención centrada en el paciente para que pueda tener un acceso oportuno al diagnóstico, a un tratamiento efectivo y que pueda ser acompañado por diferentes sistemas de apoyo. La pared de las micobacterias está ubicada sobre la membrana plasmática y consta de 3 sectores bien definidos, que de afuera hacia adentro son la cápsula, la monocapa de ácidos micólicos y el peptidoglicano arabinogalactano. La monocapa de ácidos micólicos no es exclusiva de las micobacterias, pero en ellas son imprescindibles. Es una estructura que funciona como la membrana externa de los gérmenes gram negativos y es responsable del aspecto serio de la cubierta, de la permeabilidad y de la tinción característica. Esta monocapa se produce mediante dos sistemas de ácido graso sintetasa, que son el Fas1 y el Fas2. En cambio, el peptidoglicano arabinogalactano es un soporte para la monocapa de ácidos micólicos. También contamos con el lipoarabinomanano, que interactúa ampliamente con todas las capas de la pared, principalmente con el arabinogalactano, debido a que atraviesan todo el espesor, dando soporte a otros componentes de la misma. Los dos tipos de arabinanos, tanto el peptidoglicano arabinogalactano como el lipoarabinomanano, se producen por reacciones catalizadas por la arabinosiltransferasa 1, 2 y 3. Por último, es muy importante tener en cuenta que esta pared rica en lípidos es muy impermeable a muchos fármacos. Para repasar rápidamente la fisiopatogenia, vamos a recordar que el reservorio de la tuberculosis es el hombre enfermo, es decir, se transmite de persona a persona por la inhalación de las gotas de flush que son eliminadas por los individuos enfermos al toser, al hablar o al estornudar. ¿Y cómo reacciona el organismo? Bueno, los bacilos inhalados ingresan al aparato respiratorio hasta llegar a los alvéolos. Allí son ingeridos por los macrófagos que los transportan hacia los ganglios locales. Estos ganglios habitualmente filtran partículas extrañas e impiden que se desarrolle la enfermedad. Pero en determinadas circunstancias la infección no es contenida en este nivel y se disemina por sangre hacia cualquier órgano. Si el paciente tiene su inmunidad conservada, los linfocitos entran en las áreas de infección y junto con los macrófagos se organizan en granulomas. Dentro de ellos, las bacterias permanecen vivas pero impedidas de multiplicarse o diseminarse, constituyendo una tuberculosis latente. Es decir, la infección está presente pero controlada por el sistema inmune. Si el sistema inmune falla en organizar la barrera defensiva, los bacilos se replican y se desarrolla una tuberculosis activa, donde el pulmón es el órgano más afectado, generando la tuberculosis pulmonar. Sin embargo, en algunos casos la enfermedad puede también tener lugar en cualquier otra localización donde la bacteria se haya diseminado, que es la llamada tuberculosis extrapulmonar. Entonces, ¿cuándo sospechar tuberculosis? Bueno, la tos y la expectoración persistente por más de 15 días son los signos de mayor valor para sospecharla. Hay otros síntomas como la hemóptisis con o sin dolor torácico,
La dificultad para respirar, la pérdida de peso, de apetito, la fatiga, la sudoración nocturna y la fiebre vespertina también pueden llevarnos a una sospecha. Al paciente le vamos a pedir una placa de tórax y la presencia de imágenes radiológicas sospechosas de tuberculosis nos indican la necesidad de realizar estudios bacteriológicos. Por lo tanto, la sospecha clínica se tiene que tratar de confirmar con la bacteriología, que esto incluye en primera instancia la baciloscopía y si esta es persistentemente negativa con el cultivo y otros estudios complementarios. Bueno, acá tenemos a los fármacos de primera línea para el tratamiento junto con sus principales mecanismos de acción. La isoniazida, que inhibe a Fas2 y detiene a la síntesis de ácidos micólicos, la rifampicina, que inhibe a la ARN polimerasa y detiene a la síntesis de ARN, la piracinamida, que inhibe a Fas1 y también detiene a la síntesis de ácidos micólicos, el etambutol, que inhibe a la arabinosiltransferasa 3 y detiene a la síntesis del arabinogalactano, y por último la streptomicina, que inhibe la síntesis proteica, al unirse a la subunidad 30S ribosomal. Como pueden ver en el cuadro, cada fármaco se identifica mediante una letra. Luego vamos a ir viendo uno por uno. Las drogas de segunda línea se van a reservar para situaciones especiales de intolerancia, de efectos adversos a fármacos de primera línea o esquemas para tuberculosis resistente. Ellas son las fluoroquinolonas como levofloxacina y moxifloxacina, agentes inyectables como amikacina y kanamicina. También contamos con el ácido paraminosalicílico, la cicloserina, etionamida, que son drogas de administración oral, y otras como el linezolid, imipenem, ertapenem, la claritromicina, entre otros. Como ya hablamos, las micobacterias son microorganismos patógenos intracelulares y los organismos que residen dentro de los macrófagos son inaccesibles para la mayoría de los fármacos debido a que penetran muy poco estas células. Además, las micobacterias son intrínsecamente resistentes a muchos antibióticos, puesto que proliferan lentamente en comparación con otras bacterias. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que al tener un crecimiento lento no tiene fase exponencial y la mayoría de los antimicrobianos actúan en la fase exponencial del crecimiento de las bacterias. Es decir, cuanto más se está reproduciendo, más actúa el fármaco. Por lo tanto, si tiene crecimiento lento, es más difícil actuar y genera resistencia. Por todo esto, es necesario que el tratamiento sea combinado, prolongado, precoz, continuo e intenso. ¿Bien? Y algo importante a tener en cuenta es que al hablar de tratamiento prolongado nos referimos a 6 meses o en determinados casos más, lo que en ciertos pacientes resulta un problema por la adherencia al mismo. El tratamiento estándar consta de 2 fases. La primera o fase intensiva, que se trata de 2 meses de tratamiento con 4 drogas, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, de manera diaria. Acá el objetivo es reducir rápidamente el número de bacilos y de esta forma disminuir la severidad de la enfermedad, previniendo la muerte y la transmisión. Finalizada esta etapa, tenemos que pedir una baciloscopía y un cultivo de control. Luego tenemos una segunda fase o fase de consolidación que consta habitualmente de 4 meses de tratamiento con 2 drogas, isoniazida y rifampicina, aunque esta etapa puede llegar a extenderse de acuerdo con determinadas circunstancias. En esta fase el objetivo va a ser erradicar a toda la población de bacilos presentes en el organismo que ya no tienen capacidad replicativa intensa, para de esta forma poder alcanzar la curación y evitar la recaída de la enfermedad. Bien, el régimen recomendado en ambas fases va a ser de administración diaria. Hay una estrategia de administración trisemanal, pero actualmente no está recomendada debido a que está asociada a mayor riesgo de fracaso, de recaídas, de resistencia adquirida y demás. Dentro de las drogas de primera línea, vamos a comenzar hablando de isoniazida. La isoniazida es el fármaco más activo para el tratamiento de la tuberculosis causada por cepas susceptibles. Tiene una gran similitud estructural con la piridoxina, es bactericida para el crecimiento activo de los bacilos y tiempo dependiente. En cuanto al mecanismo de acción, la isoniazida es una prodroga que por su bajo peso molecular y liposolubilidad se concentra bien en el citosol bacteriano, donde sufre 2 modificaciones que culminan en la producción de su metabolito activo, el isonicotil NAD. El primer paso es la activación de la isoniazida por la enzima peroxidasa catalasa o también conocida como CATG,
en el radical isonicotinilo. Este radical reacciona fuertemente con el NADH por acción de la enoíla CP reductasa o también llamada INA, que esta a su vez constituye una de las subunidades de Fas2. El resultado de esto es la generación del isonicotinil NAD, que dijimos que era el metabolito activo, que a su vez constituye un falso sustrato que inhibe en forma reversible a dos subunidades de Fas2. Por lo tanto, se detiene la síntesis de ácidos micólicos con la consecuente desestructuración de la capa externa y aumento de la permeabilidad de la micobacteria. En cuanto al espectro, la isoniazida solo cubre a micobacterias y entre ellas podemos nombrar que las más sensibles son Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium bovis. Para referirnos a la resistencia, cuando esta es originada en los genes CAT-G o INA, puede explicarse porque sus transcriptos son las enzimas que intervienen en el metabolismo de la isoniazida hacia su conversión activa. En cuanto a la farmacocinética, es una droga de administración oral, con una biodisponibilidad del 90%. Los alimentos pueden disminuir su absorción y puede sufrir metabolismo presistémico dependiendo del fenotipo metabolizador. Presenta una unión a proteínas plasmáticas mínima, muy baja, y se concentra bien en distintos fluidos y tejidos. Además, atraviesa placenta y barrera hematoencefálica. El metabolismo es hepático. La droga sigue varias vías metabólicas, pero la principal es mediante acetilación por N-acetiltransferasa, a acetilisoniazida. Además, es inductora del CYP12-1, inhibidora del CYP12-19, 3A4 y una inhibición débil del CYP2D6. Esto es importante tenerlo en cuenta debido a que puede afectar el metabolismo de otras drogas. La eliminación es renal. Es importante recordar que la dosis se tiene que ajustar en la insuficiencia renal severa y que la droga es hemodializable, por lo que se tiene que efectuar el correspondiente refuerzo luego del procedimiento. En cuanto a la eliminación del fármaco, nos vamos a encontrar con dos grupos fenotípicos, los acetiladores lentos y rápido. Esto se debe a que las N-acetiltransferasas, es decir, las NAT, están codificadas por dos genes, NAT1 y NAT2. El locus NAT2 presenta polimorfismo genético relacionado con etnias. Por esto, los pacientes que reciben isoniazida pueden dividirse en dos grupos fenotípicos. Los acetiladores rápidos predominan en poblaciones asiáticas y esquimales, y como podemos ver en el gráfico, estos pacientes acetilan a una velocidad 4 a 5 veces más rápido que los del otro fenotipo, y van a eliminar la droga con una vida media de eliminación de aproximadamente 1 hora. En cambio, los acetiladores lentos es el fenotipo predominante en escandinavos, judíos, entre otros, y van a eliminar la droga un 30 o 40% por excreción urinaria sin biotransformar, y con una vida media de eliminación 3 veces mayor que la del otro fenotipo. Bueno, bien, dentro de los efectos adversos vistos con este fármaco, nos vamos a encontrar con la polineuropatía periférica, que se da debido a que las hidrazidas, uno de los metabolitos, desplazan y aceleran la eliminación de la vitamina B6, llevando a un estado de carencia de la misma que se manifiesta mayoritariamente con parestesias de pies y manos. Este es un fenómeno dosis dependiente, que se va a observar en aproximadamente 2% de los casos. Los factores de riesgo van a ser la desnutrición, la edad avanzada, el fenotipo acetilador lento, diabéticos, entre otros. Por todo esto, es muy importante la administración rutinaria de piridoxina al tratamiento de isoniazida, ya que previene la aparición y reduce la frecuencia de esto. La dosis profiláctica de piridoxina es de 25 miligramos día. Bien. Otro efecto adverso que podemos observar son las convulsiones, que se pueden dar debido a que la piridoxina es necesaria para la síntesis de GABA. Y entre otros efectos también se encuentra la neuritis y atrofias ópticas, espasmos musculares, mareos, ataxia, estupor, entre otros. En cuanto a la hepatotoxicidad, frecuentemente se pueden observar niveles séricos altos de transaminasas, pero a menudo estos niveles se normalizan incluso cuando se continúa la terapia con isoniazida. Sin embargo, también pueden darse cuadros como ictericia o hepatitis por isoniazida, que es un cuadro grave, donde se manifiesta con una necrosis hepatocelular focal o difusa. Esta puede evolucionar
a la curación, cuando se suspende la droga, o también puede evolucionar a la cronificación o a la muerte. Y los principales factores de riesgo son el alcoholismo, la edad avanzada, que tenga cuadros crónicos previos o que el tratamiento también esté asociado con rifampicina o piracinamida. Refiriéndonos a la hipersensibilidad, podemos encontrar rash cutáneo, fiebre, síndromes artríticos, vasculitis asociada a anticuerpos antinucleares, que esta última desaparece cuando se interrumpe la administración del fármaco. Además también pueden aparecer molestias gastrointestinales, serostomía y anemia por déficit de vitamina B6. Terminados los efectos adversos, vamos a hablar de las interacciones farmacológicas de la isoniazida. Comenzamos con las interacciones farmacodinámicas, donde a nivel del efecto antibiótico podemos ver la potenciación del efecto antituberculoso de la isoniazida con la administración de piracinamida, rifampicina y etambutol. A nivel del huésped, las rifamicinas, la piracinamida, el etanol y el acetaminofén son fármacos que aumentan recíprocamente la hepatotoxicidad. La piridoxina, como ya vimos, es desplazada de sus sitios de unión, ya que la isoniazida actúa como análogo de esta vitamina. Y por último, y no menos importante, reduce la efectividad de la insulina, ya que la isoniazida aumenta la captación intestinal de glucosa y puede causar hiperglucemia. En cuanto a las interacciones farmacocinéticas, nos encontramos con la inducción del citocromo 2E1, que incrementa el metabolismo del acetaminofén, aumentando el riesgo de hepatotoxicidad. Además, por medio de la inhibición del citocromo 3A4, se inhibe el metabolismo de diferentes fármacos como la carbamazepina, con riesgo de toxicidad neurológica, del diazepam, con sedación y depresión respiratoria, de la etosuximida, de la teofilina, que como saben tiene un rango terapéutico muy estrecho con riesgo de convulsiones. También la inhibición del citocromo 2C19 nos va a inhibir el metabolismo de fármacos como el diazepam también, de la fenitoína con riesgo de toxicidad neurológica debido a que la isoniazida inhibe la inactivación metabólica de la fenitoína, prolongando su vida media, y también de la warfarina aumentando el riesgo de sangrado. Las contraindicaciones de la isoniazida son las hepatopatías o enfermedades hepáticas crónicas, la insuficiencia renal severa, el alcoholismo crónico y la hipersensibilidad conocida a la droga. Continuamos con otro de los fármacos de primera línea, la rifampicina. La rifampicina es un derivado semisintético de la rifamicina B. Es bactericida para micobacterias y concentración dependiente. Tiene la particularidad de penetrar fácilmente en la mayoría de los tejidos e ingresar en las células fagocíticas. Por lo tanto, puede matar organismos que son poco accesibles para muchos otros fármacos, como organismos intracelulares y aquellos aislados en abscesos y cavidades pulmonares. En cuanto al mecanismo de acción, la rifampicina entra en los bacilos de forma dependiente de la concentración, y una vez en el citosol se une a la subunidad beta de la ARN polimerasa dependiente de ADN. Aquí es donde forma un complejo fármaco-enzima estable, y la fijación del fármaco suprime la formación de cadenas en la síntesis de ARN. Es importante tener en cuenta que impiden la iniciación de la transcripción, pero no la elongación de la cadena del ARN. ¿Bien? En cuanto al espectro, como podemos ver acá, no solo cubre varias micobacterias como Mycobacterium tuberculosis, Leprae, Kansasi, sino que también cubre bacterias gram positivas como Staphylococcus aureus, bacterias gram negativas como E. coli, Pseudomonas, Proteus, Klebsiella, entre otras. La resistencia se puede deber a un polimorfismo a nivel del receptor, es decir, por mutaciones puntuales en el RPOB, que es el gen de la subunidad beta de la ARN polimerasa. Estas mutaciones dan como resultado una unión reducida de la rifampicina a esta enzima. ¿Bien? La resistencia también se puede deber a mecanismos de extrusión, ya que en la actualidad se ha demostrado que mutaciones en las bombas de flujo están asociadas con la resistencia a la rifampicina. En cuanto a la farmacocinética, la absorción oral de la rifampicina es completa, con una biodisponibilidad del 90 al 95% luego de una dosis única, aunque con dosis repetidas cae debido a la inducción del metabolismo presistémico. También la podemos administrar por vía endovenosa en infusión lenta, nunca vía intramuscular debido a que genera irritación local y necrosis muscular. Tiene una unión a proteínas plasmáticas relativamente alta, tiene un mal pasaje a barrera hematoencefálica excepto cuando está inflamada, también pasa a placenta y se concentra bien en tejidos como el pulmón, el estómago o el hígado.
La vida media de eliminación de esta droga al comenzar el tratamiento es de 2 a 5 horas, pero luego de 2 semanas de administración continua va a bajar y va a ser de 1 a 3 horas, y se debe al potente efecto inductor enzimático que tiene la rifampicina. Se va a metabolizar por CYP a nivel hepático a metabolitos activos, y tanto la rifampicina como sus metabolitos se van a excretar y se van a concentrar en la vía biliar, utilizando transportadores como el OATP a los que inhiben. Luego la rifampicina va a ser reabsorbida cumpliendo un circuito enterohepático, y sus metabolitos van a ser principalmente excretados por vía biliar y renal de manera escasa. Generalmente la rifampicina es bien tolerada. Lo más frecuente con las dosis habituales son los sarpullidos, la fiebre, náuseas, vómitos, entre otros trastornos gastrointestinales. En cuanto a la hepatotoxicidad, puede generar un aumento de transaminasas e ictericia de patrón colestásico, con aumento de bilirrubina, de gamma-glutamil transpeptidasa y de fosfatasa alcalina. La ictericia se explica porque la rifampicina, como ya vimos, inhibe a los transportadores del polo biliar como el OATP. Además, es importante tener en cuenta que la enfermedad hepática crónica, el alcoholismo y la vejez parecen aumentar la incidencia de problemas hepáticos graves, y que la frecuencia de esto aumenta mucho con el uso conjunto de isoniazida. Pero el problema es que sin estas dos drogas la mayoría de los pacientes evoluciona a la muerte por tuberculosis. Por lo tanto, en un balance riesgo-beneficio, el empleo de estos dos fármacos es claramente favorable. En cuanto a los efectos adversos inmunológicos, es importante tener en cuenta que no se deben administrar dosis altas de rifampicina en programas de dosificación de menos de 2 veces a la semana, ya que esto está asociado a un síndrome pseudogripal que es parecido a la gripe, con fiebre, escalofríos y mialgias. Además, también puede incluir eosinofilia, nefritis intersticial, necrosis tubular aguda, trombocitopenia, anemia hemolítica y shock. Por último y no menos importante, la rifampicina no metabolizada tiñe de un color rojizo a anaranjado a las secreciones, por lo que es importante advertirle al paciente sobre esto, ya que suelen confundirlo con un sangrado. Y a su vez es una característica muy útil para monitorear el cumplimiento del tratamiento. ¿Bien? Continuamos con las interacciones farmacológicas de la rifampicina. En cuanto a las interacciones farmacodinámicas, a nivel del efecto antibiótico, el efecto antituberculoso de la rifampicina es potenciado por la administración de isoniazida, piracinamida y etambutol, pero a su vez la piracinamida y la isoniazida aumentan la hepatotoxicidad recíprocamente. Las interacciones farmacocinéticas principales van a ser a nivel de la inducción enzimática, debido a que la rifampicina, como ya saben, induce la expresión del citocromo 3A4, 2C9, 2C19 y 1A2, lo que se traduce en una disminución de los niveles séricos de distintas drogas como la ciclosporina, teofilina, drogas antiepilépticas, psicofármacos, la digoxina, la amiodarona, el propranolol, bloqueantes cálcicos, imidazoles, fibratos, ¿bien? Y también algo muy importante a tener en cuenta, que es un fármaco que muchas veces es administrado en conjunto con los antituberculosos, que son los antirretrovirales, sobre todo los inhibidores de proteasa y transcriptasa inversa no nucleosídicos. Dentro del grupo de las rifampicinas, aparte de la rifampicina, nos encontramos con otros nuevos compuestos, llamados rifabutina y rifapentina. La rifabutina es una droga sustituta de la rifampicina cuando ésta no puede ser utilizada por sus interacciones con otros fármacos. Es sustrato e inductor de las enzimas del citocromo P450, pero lo bueno es que es un inductor menos potente, por lo tanto se utiliza a menudo en lugar de la rifampicina para el tratamiento de la tuberculosis en pacientes VIH positivos que están recibiendo terapia antirretroviral con un inhibidor de la proteasa como por ejemplo el ritonavir o un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleosídico como por ejemplo el efavirenz. Por otro lado, la rifapentina, al igual que la rifampicina, es un potente inductor de las enzimas del citocromo P450 y tiene el mismo perfil de interacciones farmacológicas. Es importante además tener en cuenta que no debe utilizarse para tratar la tuberculosis activa en pacientes VIH positivos debido a que tiene una tasa de recaída muy alta, aunque de todas formas actualmente la rifapentina no se comercializa en Argentina. ¿Bien? Vamos a continuar con la piracinamida, otro de los fármacos de primera línea. Esta droga es pariente de la nicotinamida y se utiliza solamente para el tratamiento de la tuberculosis. En cuanto al mecanismo de acción,
La piracinamida es una prodroga, la cual es hidrolizada a ácido piracinoico por nicotinamidasa piracinamidasa, que es una enzima de las micobacterias codificada por el gen PNSA. El ácido piracinoico es el metabolito activo responsable del efecto de la droga. Este se concentra en el interior bacteriano cuando el medio extracelular es ácido, debido a que el pH ácido en el medio exterior determina que el ácido piracinoico se halle más protonado y difunda fácilmente a través de la membrana. En el citosol, el pH alcalino determina que se disocie y el ácido piracinoico queda atrapado. Por eso, aunque el sistema de bombeo intente eliminarlo, vuelve a entrar al citosol por las características físico-químicas. ¿Bien? Entonces, una vez en el citosol, el blanco molecular del ácido piracinoico es Fas1. Lo inhibe y esto se va a traducir en una inhibición de la síntesis de ácidos micólicos, alterando la estructura de la micobacteria. La piracinamida exhibe un espectro dirigido únicamente a Mycobacterium tuberculosis. Todas las demás micobacterias no son sensibles. Por otro lado, la resistencia puede deberse a mutaciones en el gen PNSA, que es quien codifica a la enzima responsable de la activación de la piracinamida, lo que genera una alteración en la conversión de la piracinamida a su forma activa. Bien, otras formas de resistencia se pueden dar en las alteraciones de las bombas de flujo. En cuanto a la farmacocinética, tenemos que tener en cuenta que la piracinamida es muy lipofílica, se absorbe completamente por vía oral con una biodisponibilidad mayor al 90%. Por otro lado, la droga tiene una amplia distribución tisular, con una alta concentración en el tejido pulmonar, en el líquido cefalorraquídeo, entre otros. Y es importante destacar que el fármaco se concentra 20 veces más en el fluido de revestimiento epitelial del pulmón, lo que es un hecho importante que contribuye al efecto terapéutico. ¿Bien? Tiene una unión a proteínas plasmáticas de un 10 a un 50%, atraviesa placenta y tiene una vida media de 10 a 24 horas. El metabolismo es por hidrolización hepática en ácido piracinoico y ácido 5-hidroxipiracinoico, que luego es excretado por los riñones. Es importante tener en cuenta que los ácidos piracinoicos se secretan a través del transportador de ácidos tubular del riñón y que la eliminación de este fármaco disminuye en presencia de insuficiencia renal. Por lo tanto, la dosificación se reduce a 3 veces por semana cuando existen tasas de filtración glomerular bajas. Por último, no hay que olvidar que es una droga hemodializable, por lo que después del procedimiento se debe dosificar el medicamento nuevamente. La piracinamida dentro del tratamiento de la tuberculosis es considerada la droga más hepatotóxica, sobre todo con dosis altas, aunque con los regímenes de dosificación que se emplean en la actualidad, de 15 a 30 miligramos kilo día, son mucho más seguras. El problema es que con los esquemas combinados puede aumentar la frecuencia de hepatotoxicidad. Por todo esto es importante tener en cuenta que todos los pacientes previo a la administración de piracinamida deben someterse a estudios de función hepática y que estos deben repetirse a intervalos frecuentes a lo largo del periodo de tratamiento. Si hay evidencia de daño hepático significativo, hay que interrumpir la terapia. Por otro lado, la hiperuricemia es una manifestación casi constante y se debe a la inhibición de la secreción renal del ácido úrico por los ácidos piracinoicos. La mayoría de los pacientes exhiben niveles séricos de ácido úrico elevados, pero dentro de los valores normales, y hay un porcentaje que desarrollan hiperuricemia, sobre todo cuando se realizan tratamientos continuos. Este es un efecto dependiente de la dosis. Por último, otros efectos secundarios observados con el empleo de la piracinamida son, por ejemplo, la anorexia, náuseas, vómitos, malestar general, dolor abdominal, entre otros. En cuanto a las interacciones farmacodinámicas, a nivel del efecto antibiótico, el efecto antituberculoso de la droga se potencia con la administración conjunta de rifampicina, isoniazida y etambutol, ya que la piracinamida actúa contra los gérmenes semiquiescentes intracelulares y sobre estos no actúan las demás drogas. También, como dijimos, los esquemas combinados, por ejemplo con isoniazida y rifampicina, pueden aumentar el riesgo de hepatotoxicidad. Otra de las interacciones a tener en cuenta son con pacientes diabéticos tratados con insulina o con hipoglucemiantes orales, ya que la piracinamida aumenta la captación de glucosa por el tejido adiposo y puede desencadenar una hipoglucemia. En cuanto a las interacciones farmacocinéticas, la piracinamida, al competir por la secreción tubular, reduce la excreción renal de AINES y metotrexato, beta-lactámicos, diuréticos de asa y tiazidas.
Por último, las contraindicaciones de este fármaco son la insuficiencia renal o hepática severa, pacientes con gota, diabéticos o con hipersensibilidad conocida a la droga. Continuamos con otro de los fármacos de primera línea, el etambutol. Bueno, de las drogas de primera línea, el etambutol es el único bacteriostático y actúa como falso sustrato de la arabinosiltransferasa 3 inhibiéndola, lo que se traduce en la interrupción de la transferencia de arabinosa en la biosíntesis del arabinogalactano. Como dijimos, el peptidoglicano arabinogalactano es un soporte para la monocapa de ácidos micólicos. Por lo tanto, la pared se queda sin soporte, se disgrega y aumenta la permeabilidad. ¿Qué quiero decir con esto último? Bueno, que además del efecto antibiótico, el etambutol tiene la virtud de aumentar la permeabilidad a otros antimicrobianos por su acción sobre la pared. Estos efectos no son inmediatos, comienzan recién a actuar luego de transcurridas 24 horas. El espectro del etambutol se reduce únicamente a las micobacterias, como Mycobacterium tuberculosis, bovis, avium, smegmatis, entre otras. Por otro lado, la resistencia micobacteriana al medicamento se desarrolla a través de mutaciones en el gen EMB, debido a que las arabinosiltransferasas son codificadas por los genes EMB-A y B. Sin embargo, las mutaciones en este codón también se observan en las micobacterias susceptibles al etambutol, como si esta mutación fuera necesaria pero no suficiente. A su vez se vio que la actividad realzada de las bombas de flujo puede inducir resistencia tanto a la isoniazida como al etambutol. Por último, es importante tener en cuenta que como todos los fármacos de primera línea, la resistencia al etambutol emerge rápidamente cuando el medicamento se utiliza solo. Por lo tanto, el etambutol siempre debe utilizarse en combinación con otros fármacos antituberculosos. En cuanto a la farmacocinética, el etambutol se administra por vía oral con una biodisponibilidad del 80% y los alimentos no modifican su absorción. Tiene una unión a proteínas plasmáticas del 10 al 40%, con un alto volumen de distribución por su acumulación en macrófagos y eritrocitos. Difunde poco al tejido nervioso, pero sus concentraciones aumentan con las meninges inflamadas. Atraviesa placenta y leche materna y tiene una vida media de 12 horas. El metabolismo es por oxidación hepática, pero solamente en un 15%, ya que el 75% del fármaco no es metabolizado en lo absoluto y se excreta por los riñones. Por esta razón, en la insuficiencia renal es importante administrar el etambutol en dosis de 15 a 25 miligramos kilo 3 veces por semana y no diariamente, incluso en aquellos pacientes sometidos a diálisis. Dentro de los efectos adversos, el más importante es la neuritis óptica, que produce una disminución de la agudeza visual y pérdida de la discriminación de los colores rojo y verde. La incidencia de esta reacción es proporcional a la dosis y a la duración del tratamiento con etambutol. Por lo tanto, se recomienda realizar pruebas de agudeza visual y de discriminación de los colores rojo y verde antes del inicio de la terapia y periódicamente a partir de ese momento. Si se detecta rápidamente y suspendemos la administración de la droga, esta manifestación es reversible. Por todo esto, el etambutol está relativamente contraindicado en niños muy pequeños debido a la dificultad para la evaluación de la agudeza visual y la discriminación de los colores. Por otro lado, la hiperuricemia por lo general es asintomática y suele verse como un hallazgo de laboratorio en la mitad de los pacientes. Se debe a la competencia del etambutol por la secreción tubular de uratos. También pueden aparecer manifestaciones gastrointestinales, hipersensibilidad, cefaleas, mareos y confusión. Y es muy importante recordar que el etambutol es el único fármaco de los de primera línea que no produce hepatotoxicidad. En cuanto a las contraindicaciones del etambutol, nos encontramos con la hipersensibilidad a la droga, la insuficiencia renal terminal, antecedentes de neuritis óptica, también en neonatos o en niños pequeños, porque como dijimos, hay una gran dificultad para la evaluación de la agudeza visual y de la discriminación de los colores rojo y verde, también en ancianos y en todo paciente cuya función ocular no pueda ser evaluada correctamente. Bueno, a modo de resumen, las reacciones se clasifican en menores, que son las que normalmente no es necesario suspender el tratamiento, y las mayores, que son las que generalmente requieren la suspensión del mismo. En estos cuadros pueden ver la conducta a tomar ante la aparición de cada efecto adverso. Al hablar de hepatotoxicidad, es muy importante saber que en caso de evidenciar un aumento del nivel de transaminasas 5 veces mayor al límite superior normal,
con o sin síntomas, o un aumento del nivel de transaminasas 3 veces mayor al límite superior normal acompañado de síntomas, o un aumento de la bilirrubina, son criterios de suspensión y en estos casos es muy importante evaluar de cerca al paciente. Por lo tanto, hay que investigar otras causas de alteración del hepatograma, como por ejemplo hepatitis virales, patología de la vía biliar, consumo de alcohol, ingesta de otros medicamentos, entre otras. ¿Bien? Y mientras tanto, se rota un esquema con al menos 3 fármacos no hepatotóxicos, como por ejemplo el etambutol, una quinolona como la levofloxacina y un aminoglucósido como la streptomicina. Una vez que el hepatograma se normaliza, se administran nuevamente los fármacos, pero de manera secuencial y semanal. Primero la rifampicina, luego la isoniazida y por último la piracinamida, debido a que, como dijimos, es la droga más hepatotóxica y se deja para ser reintroducida al final, o en algunos casos no se reintroduce si es que la reacción puso en riesgo la vida del paciente. La farmacoresistencia es aquella condición en la que in vitro se confirma la presencia de cepas infectantes de Mycobacterium tuberculosis resistentes a los medicamentos de primera y o segunda línea. Obviamente este hecho representa un grave problema para quien padece la enfermedad, para su ámbito inmediato y también para la sociedad en conjunto. El diagnóstico presuntivo de tuberculosis fármaco-resistente va a comenzar con una cuidadosa evaluación de los antecedentes epidemiológicos, investigando también la historia de tratamientos previos, el antecedente de contacto intra o extradomiciliario con un caso probable o confirmado de tuberculosis fármaco-resistente, también el haber estado internado en algún hospital, ser un profesional de la salud y trabajar en contacto con pacientes con tuberculosis, por ejemplo, o mismo encontrarse en instituciones cerradas como cárceles, hogares de ancianos, hospitales psiquiátricos y demás. Bueno, en este cuadro podemos ver a modo de resumen los mecanismos de acción y principales efectos adversos que no pueden dejar de saber de los fármacos de segunda línea. Recuerden que los aminoglucósidos, aparte de la nefrotoxicidad y ototoxicidad, generan embriotoxicidad, por lo que se encuentran contraindicados en el embarazo debido a que causan sordera congénita. También que con la cicloserina son frecuentes los síntomas neuropsiquiátricos, por eso es que algunos la denominan psicoserina, y los síntomas van desde cefalea, somnolencia, hasta psicosis, convulsiones e idea suicida. Recuerden también que el ácido paraminosalicílico es de administración oral, en gránulos que por lo general se vierten en jugo de naranja y como efecto adverso pueden generar principalmente molestias gastrointestinales. Es importante no asociarlo con rifampicina debido a que, como vimos, genera un retraso en la absorción de la misma. Por último, nos vamos a enfocar en 3 situaciones en cuanto al tratamiento de la tuberculosis. La diabetes, debido a que los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de tener tuberculosis, especialmente cuando la diabetes es severa y de difícil control. Dada la inmunodepresión que produce la misma, se recomienda la prolongación del esquema terapéutico a 9 meses. Es importante recordar que la rifampicina reduce los niveles séricos de hipoglucemiantes orales, por lo que es importante un estricto seguimiento para mantener niveles aceptables de glucemia o indicar insulina. También es mayor el riesgo de polineuritis por isoniazida, por lo que se debe administrar como prevención 25 mg día de piridoxina. En cuanto a los pacientes HIV, es indispensable tener en cuenta que el tratamiento de la tuberculosis es prioritario con respecto a la terapia antirretroviral. En estos pacientes, la duración del tratamiento también se extiende a 9 meses a expensas de la segunda fase. La terapia antirretroviral en pacientes HIV con tuberculosis se ve limitada por la superposición de efectos tóxicos, interacciones farmacológicas y las reacciones paradojales al tratamiento denominadas síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, también conocido como SIRI, el cual tiene una frecuencia de aparición del 30% y se caracteriza por ser una respuesta paradójica durante el tratamiento antituberculoso, donde se evidencia un empeoramiento clínico y radiológico, y en ocasiones la aparición de nuevas lesiones. Este síndrome suele aparecer entre 1 y 3 meses después del inicio de los antirretrovirales, bajo la forma de una adenitis mediastinal, periaórtica, mesentérica o periférica, y en especial de localización supraclavicular, acompañada de fiebre y de leucocitosis. Por otro lado, recuerden que la rifampicina es un potente inductor del citocromo P450, por lo que interactúa con todos los inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleosídicos, provocando niveles subterapéuticos. Por esto mismo, la administración concomitante de rifampicina con estos fármacos antirretrovirales nos obliga a modificar las dosis.
Por último, es importante recordar que en el embarazo se recomienda el esquema estándar de tratamiento. A pesar de que todas las drogas atraviesan placenta, no se han demostrado efectos teratogénicos, con excepción de los aminoglucósidos que pueden generar ototoxicidad fetal, y obviamente por esta razón no deben utilizarse. La lactancia debe continuar y no debemos separar al bebé debido a que la pequeña concentración de la droga que pasa a la leche materna no es tóxica para el lactante. Lo que sí, la madre debe utilizar barbijo para amamantar si tiene una baciloscopía positiva en el esputo. Luego el recién nacido debe ser vacunado con BCG e iniciar quimioprofilaxis luego de descartar la forma activa de la tuberculosis. Y no hay que olvidarse de suplementar con piridoxina, obviamente la dosis preventiva de 25 miligramos día, a toda mujer embarazada y en periodo de lactancia bajo tratamiento con isoniazida. Bueno, ante cualquier duda que tengan, acá les dejo mi mail. Muchas gracias por la atención.